Bienvenidos de nuevo, mis amigos y amantes del terror. Hoy les traigo 3 historias, que espero les entretengan y les quite el aliento. Sin más que decir, los dejo con Leyenda de la mujer sin corazón. Cuenta la leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio, que se amaba como ningún otro. De aquella unión, nació una niña, que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre, para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto, no quería pensar en una situación similar. Pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total entereza ante el hecho, animándolo en todo momento. Sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde la niña salió al parque con sus amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz. Parecía ir adentrándose en la casa, hasta en punto en que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto a esta frase las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada, la perilla giraba lentamente, hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir, murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando niñas para saciar su sed de venganza, otros dicen que simplemente llora por el amor perdido, y así seguirá por toda una eternidad. El orfanato de los muertos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos, y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente, al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios.
No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo, fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados, se arrastraron por la debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana. Y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarles sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio, de reojo, lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron, su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran, algunos, que ese lugar está maldito. No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella, había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro. Con una advertencia así, se mantenía a raya, y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco, y sintió el frío, quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza, que pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás cedió la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto, pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches, la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana, y ahí estaba. Esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo, se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos. Debajo de la cama solo te espera lo que mereces, por eso debes ser bueno. Es todo por el día de hoy. Tengan buenas noches o días, espero les haya gustado. Nos veremos pronto en tu próxima pesadilla.